Relato de mi análisis con Winnicott, Margaret Little. Capítulo 5. Psicoterapia con Donald Winnicott, 1949, 1955, 1957. Así, 13 años después de la primera vez que busqué ayuda psiquiátrica y con 48 años de edad, llegué a Donald Winnicott. Me resulta imposible dar un informe claro, coherente o detallado como quisiera, del tiempo en que me entendí con él. Solo puedo evocar algunas cosas que ocurrieron. Mi encuentro previo con él había sido insignificante. La primera reunión de la Sociedad Británica de Psicoanálisis a la que asistí se llevó a cabo durante una ruidosa tarde en que las bombas caían continuamente y la gente se agachaba buscando refugio con cada estruendo. En medio del debate, alguien que después supe era Donald Winnicott se puso de pie y exclamó: «Me gustaría señalar que están bombardeando», y volvió a tomar asiento. Nadie le prestó atención y la reunión continuó como si nada ocurriera. Lo escuché hablar y leer trabajos en otras reuniones. Luego, en 1945, una noche después de que yo leyera mi propia comunicación, The Wanderer, Some Notes on Paranoia Patient, Winnicott, que no había participado del debate, se acercó y me preguntó si aceptaría a un niño como paciente. Me sentí complacida por la pregunta, pero con pensar dije no. Yo venía de terminar un análisis con un niño con la intención de formarme como analista de niños, formación que nunca completé. Ese análisis me había provocado una gran angustia y no estaba contenta por el modo en que había terminado. Me había creado una gran confusión a causa de la muerte de mi padre y las circunstancias que lo rodearon, de modo que no podía considerar la idea de tratar a otro niño en ese momento, aunque lo dejé como una posibilidad para el futuro. Lo escuché leer sus trabajos, Preparación con respecto a la organización antidepresiva de la madre, Winnicott, 1948b, y los recuerdos de nacimiento, el trauma del nacimiento y la angustia, Winnicott, 1949b, y sentí que estaba frente a alguien que podría ayudarme. La entrevista preliminar con él fue corta, duró quizá unos 15 minutos. En ningún momento escribió una historia formal, pero a su modo fue comprendiendo lo que me perturbaba y supo lo que mi corazón necesitaba. George Eliot, 1001 The Flows. Yo puse el pretexto de mi relación amorosa para no seguir con el análisis. Él aceptó esto, pero dijo que me reservaría un horario por el momento y que yo podría continuar más adelante si lo deseaba. No tardé en regresar, ya que mi relación amorosa resultó ser un affaire muy complicado. En la primera sesión se repitió la situación de terror. Me recosté en el diván acurrucada, completamente oculta bajo la manta, sin poder hablar ni moverme. Winnicott se mantuvo en silencio, solo dijo al finalizar la hora: «En realidad no lo sé, pero me parece que por alguna razón me está evitando». Esto me alivió, ya que él pudo admitir que no sabía y podía aceptar la contraindicación en el caso en que ocurriría. Más tarde me di cuenta de que había estado encerrándome dentro de mí, ocupando un espacio muy reducido y molestando lo menos posible, ocultándome en el vientre, pero ni aún allí me sentía segura. En una de las primeras secciones con Winnicott sentí desesperación que nunca lograría hacer que entendiera nada. Recorrí el consultorio intentando encontrar un medio. Me vi arrojándome por la ventana, pero pensé que él me detendría. Luego se me ocurrió arrojar todos sus libros, pero finalmente me lancé sobre un florero con lilas blancas. Lo hice trizas y lo pisoteé. De pronto salió de la habitación.
pero regresó cuando ya terminaba la hora. Me encontró ordenando el revoltijo y exclamó: podría suponer que haría eso, ordenar o romper. Pero más adelante, al día siguiente, una réplica exacta había reemplazado el florero con las lilas, y unos días después me explicó que yo había roto algo valioso para él. Ninguno de los dos volvió a referirse a ese episodio, y ahora me parece extraño, pero creo que si hubiera ocurrido más adelante, probablemente él hubiera reaccionado de otro modo. Pero en este caso me resultó tan inútil como mis peleas con la señora Sharp o con mi madre, y hasta hace poco tiempo lo tenía olvidado. Muchos años después de haber terminado el análisis, mientras le pedía su opinión acerca de un paciente muy alterado que me hacía daño a sabiendas y en repetidas ocasiones, le recordé que yo lo había agredido. Él estuvo de acuerdo en eso, pero agregó que había resultado útil. Unas semanas después del incidente, durante toda una sesión, unos espasmos de terror recurrentes se apoderaron de mí. Una y otra vez sentí que la tensión crecía en todo mi cuerpo. Alcanzaba un clímax. Luego se apaciguaba solo por unos segundos y volvía a empezar. Me aferré a sus manos con firmeza hasta que me libré de los espasmos. Al finalizar, dijo que creía que yo estaba reviviendo la experiencia de mi nacimiento. Sostuvo mi cabeza unos minutos, ya que inmediatamente después de nacer al bebé podía dolerle la cabeza y tal vez la sentía pesada por un tiempo. Todo parecía concordar, ya que era el nacimiento a una relación, vía mi movimiento espontáneo, lo que él aceptaba. Little y Flaherty, 1964. Nunca volví a experimentar esos espasmos y solo en contadas ocasiones volví a sentir miedo con esa intensidad. Pronto se dio cuenta de que durante la primera mitad de la sesión no pasaba nada. No me resultaba posible hablar hasta que no me sentía en una condición de confiabilidad, sin instrucciones como preguntas acerca de lo que pensaba, etc. Era como si tuviera que adoptar dentro de mí el silencio y la tranquilidad que él me proporcionaba. Esto contrastaba completamente con el ambiente perturbador de mi infancia. El estado angustiante de mi madre, la hostilidad general de la que siempre necesité apartarme para hallar tranquilidad. A partir de entonces, las sesiones fueron más largas, duraban 1 hora y media, por los mismos honorarios hasta el fin de mi análisis. Es oportuno ahora hablar acerca de los dos temas sobre los cuales había habido malentendidos mayores: sostén, holding, y regresión a la dependencia, Winnicott. Utilizaba la palabra sostén no solo en sentido metafórico, sino también literal. Desde el punto de vista metafórico, él aportaba su sostén, apoyaba y mantenía contacto en todo nivel con el que estaba ocurriendo dentro del paciente, alrededor de él y en la relación con él. Desde el punto de vista literal, durante horas sostenía mis manos entre las suyas, como si fuera un cordón umbilical, mientras permanecía recostada, generalmente oculta bajo la manta, en silencio, inerte, presa del pánico, la ira o el llanto. Dormida y a veces hasta soñando. A veces él se adormecía, se dormía y despertaba de un salto, a lo que yo reaccionaba con enojo, aterrorizada y sintiendo como si me hubiera golpeado. Él mismo describió esas secciones, Winnicott, 1970b. Desde haberse aburrido y agotado durante esas horas, y a veces hasta deben haberle dolido las manos. Más tarde pudimos hablar de este tema. El sostén, que siempre formó parte de la conducción de la cura, management, significaba asumir toda la responsabilidad, proporcionar la fuerza del yo que el paciente no podía encontrar en sí mismo y retirarla gradualmente en la medida en que el paciente pudiera hacerse cargo por sí mismo. En otras palabras, proporcionar el ambiente facilitador,
Winnicott, 1965, donde fuera posible ser. Solo en contadas ocasiones, sostén significaba literalmente restringir o controlar. Él era compasivo, pero consciente en su firmeza, a veces hasta el punto de ser cruel cuando consideraba necesario para la seguridad de su paciente, dejando de lado la intervención física. Él podía prohibir la acción. Esto resultaba muy efectivo, ya que aunque podía ser desobedecido, no podía pasar desapercibido, porque lo había expresado verbalmente y porque en el contexto de una transferencia delirante, Little 1957b, se transformaba inmediatamente en la prohibición del propio paciente y luego se unía con algún elemento de cordura, Little 1959. Funcionaba tanto en el nivel consciente como en el inconsciente. A veces el sostén debía delegarse, remitiendo a algún paciente dependiente a otra persona en forma temporaria para que el paciente pudiera descansar y tomarse unas vacaciones, pero sin perder nunca el contacto. Durante una de sus vacaciones, y sin que yo lo supiera, arregló que una amiga mía me invitara a ir con otras 2 personas a Suiza. Luego, cuando temió que yo pudiera suicidarme mientras él no estaba, hizo que me internara. Más adelante volveré sobre este tema. En una oportunidad en que cabía la posibilidad de que huyera de su consultorio enfurecida y me lanzara a conducir peligrosamente, se hizo cargo de las llaves de mi auto hasta que el final de la sección y luego me permitió permanecer recostada en una habitación contigua hasta que me sintiera segura. Él enfatizaba el hecho de regresar, Winnicott 1954a, de la profunda regresión a la vida cotidiana, ya que la regresión a la dependencia implica regresión a la dependencia para la vida misma, al nivel de la infancia y a veces hasta la vida prenatal. Por cierto, todo esto se basaba en sus vastos conocimientos y en su comprensión acerca de los niños de todas las edades y de los padres. Es por eso que se daba cuenta de la necesidad de apoyo y de que alguien estuviera allí para asumir las responsabilidades. Su cada vez mayor capacidad para la empatía, el mantenerse en contacto con el ello y el superyo en personas de toda clase y de cualquier edad, incluyendo a sí mismo. El comprender el lenguaje corporal en todas sus formas era una dimensión esencial en él. No se defendía de sus propios sentimientos, sino que los dejaba fluir en toda su gama y en ocasiones hasta permitía la libertad de expresarlos. Sin caer en sentimentalismos, era capaz de sentir acerca de un paciente, con su paciente y para su paciente. Era capaz de entrar en una experiencia y compartir el modo en que las emociones que habían sido reprimidas eran liberadas. Le conté acerca de una pérdida de mi niñez que recordaba. Había encontrado una amiga A en la escuela. Alguien me había elegido para ser su amiga. Me había brindado su casa, su habitación, su niñera y sus juguetes. Un día, después de unas vacaciones, ella no apareció y luego durante varios días estuvo enferma y luego murió. Yo había sido poco amable y egoísta por no haberle escrito. Evidentemente no me importaba, de lo contrario le hubiese escrito. Él comenzó a lagrimear por mí y yo pude llorar por aquella pérdida como nunca lo había hecho. ¿Por qué siempre llora en silencio?, me preguntó. Le expliqué que lo había aprendido de pequeña. Una noche lloraba a causa de un dolor de muelas. Ese día había sido agotador para todos, según me dijeron. Ya deja de llorar, cariño, nos haces sentir mal a todos. Y a la mañana siguiente, cuando el absceso había cedido y había disminuido el dolor, ya ves, lloraste por nada. Y a menudo me decían, alégrate, cariño, pronto estarás muerta. Esto lo enfureció. Odio a tu madre, exclamó. Se escandalizó cuando le conté que hasta los 10 años o más me obligaban
a descansar todas las tardes en una habitación oscura sin juguetes ni libros, y que me humillaron por haber roído la vela que ponían junto a mi cama hasta que le esculpí una talla de modo tal que logré obtener pequeños trozos de cera para masticar, apretar y moldear. Winnicott era una persona sincera. Los buenos modales eran importantes para él. Respetaba a las personas, ya fueran pacientes o colegas, aunque tal vez era demasiado franco a la hora de criticar. Exigir asociaciones o forzar una interpretación era considerado malos modales, además de resultar inútil. Era muy honesto, respondía a las observaciones y contestaba preguntas con sinceridad, a menos que tuviera la necesidad de proteger a otra persona, pero era fundamental saber cuándo su respuesta no era totalmente cierta y por qué. Respondía a las preguntas en forma directa, tomándolas literalmente, y luego consideraba, solo a menudo con el paciente, el porqué de la pregunta, por qué había sido formulada en ese momento y cuál era la angustia inconsciente que traslucía. Me permitió trabajar con mis tiempos y él se adaptó a ellos, solo cuando alguna circunstancia, por lo general imprevista y externa, lo requería. Ejercía algún tipo de exigencia. Esto era muy importante para mí, me permitía ser yo misma, mantener mi propio ritmo, mientras que en mi infancia me habían empujado y retenido de modo tal que ni los tiempos ni las contradicciones me pertenecían. El momento fijado para una regresión total no dependía solo de mí, también era necesario considerar su disponibilidad en relación con sus otros pacientes. Decía que los pacientes a veces tenían que hacer fila para entrar en esa fase. Uno tenía que esperar que el otro hubiera salido y que ya no tuviera necesidad de él en ese sentido. Pero en el momento dependía de mí en tanto debía estar preparada. Él daba muy pocas interpretaciones y solo lo hacía cuando había llegado al punto en el que el problema se tornaba consciente. De ese modo, la interpretación podía sonar justa. Él no era infalible, pero a menudo hablaba en forma tentativa o con suposiciones. Creo que quizás me preguntó si, o parece como si. Esa modalidad me permitía saborear o sentir lo que él decía y era libre de aceptarlo o rechazarlo. No daba interpretaciones como si yo tuviera acceso a la función simbólica, lo que de hecho no ocurría. Un día su secretaria me informó que él no se encontraba bien y que seguiría un poco tarde a mi sección. Cuando llegó se veía gris y muy enfermo. Me dijo que tenía laringitis. Yo refuté: usted no tiene laringitis, tiene una afección cardíaca, vuelva a su casa. Insistió con la laringitis, pero no le fue posible continuar con la sesión. Esa noche me llamó: tenías razón, es una afección cardíaca. Esto produjo un largo receso, muy doloroso, pero finalmente se me permitió saber la verdad. Yo podía estar en lo cierto y debía confiar en mi percepción. Esto era un viraje importante y él lo sabía. Poco tiempo antes me había dicho: sí, está enfermo, pero en usted también existe mucha salud psíquica. Mi primera reacción fue la angustia y luego, al reconocer mi miedo de que él negara o perdiera de vista mi enfermedad, agregó: pero eso lo dejaremos para más adelante. Ahora lo importante es la enfermedad. Más tarde me describió como una persona que sufre de esclerosis múltiple y que tiene el cerebro tomado por la enfermedad. Esta era una descripción exacta de mi estado borderline y de mi transferencia hacia él. Little, 1964a. Ya que en la esclerosis múltiple las lecciones aparecen diseminadas y el hecho de que el cerebro esté tomado trae trastornos psíquicos parcializados, y por lo que sabía había parcelas de salud y de enfermedad. Eso también reflejaba el estado de mi madre, del modo en que él hablaba de ella.
Su madre es impredecible, caótica y organiza el caos alrededor de ella. Véase Winnicott 1961. Es como una caja de sorpresas constante. De hecho, este había sido el ambiente de mi infancia, del cual no podía separarme a pesar de la estabilidad y la confiabilidad que inspiraba mi padre, ya que él también se veía afectado por el caos de mi madre. Más tarde, Winnicott me comentó que probablemente, si de muy pequeña me hubiera puesto a cargo de una madre adoptiva estable, no hubiera tenido ningún problema. Debo aclarar que a pesar de mis dificultades, yo no aparentaba ser anormal. Había ido al colegio, aprobado exámenes, hasta había ganado becas, había estudiado medicina, había ejercido la medicina y era una analista formada y calificada. Además, exceptuando 3 periodos de 8 semanas cada uno, más las vacaciones, trabajé continuamente como analista durante todos mis análisis con Winnicott. Aquí es necesario dar algunos datos acerca de mi familia, de lo contrario, resultará difícil comprender o creer muchas de las cosas que digo. Me sorprende lo poco que le dije a Winnicott, fue como una revelación, no una interpretación analítica. Me permitió comprender muchas de las cosas que ya sabía, cosas que había observado o que me habían dicho. La infancia de mi madre en Australia fue terrible, con un padre alcohólico e inestable que engañaba a su mujer y una madre cariñosa pero dominante que se metía en todo y era absolutamente impredecible. Tenía 2 hermanos mayores. Ambos la fastidiaban, la toqueteaban, la atormentaban y la intimidaban. Mi madre adoraba a uno de ellos. Tenía un hermano menor ciego de nacimiento y cuando tuvo 5 años lo dejaron al cuidado de mi madre al nacer otro niño. Cerca de su casa se levantaba el aterrorizador mundo del presidio del que mi abuelo obtenía mano de obra. Los aborígenes caníbales y la maleza donde los niños a menudo se perdían y casi nunca eran hallados. Mi madre debía ser valiente, divertida e inteligente. Su padre también la fastidiaba, la toqueteaba y la intimidaba. Y finalmente la repudió a ella y a su hijo ciego. Ella aprendió a bailar para él y a patear accidentalmente la botella de brandy, también para defender a su madre cuando sus padres se peleaban. No es este el lugar para dar tantos detalles, pero poco antes de morir mi madre me dijo que el único modo de sobrevivir a todo eso era convertirlo en un juego. Véase Searles 1959. Lo increíble es que sobrevivió a todo eso. Se casó con mi padre, que le era tan fiel como ella a él. En ese sentido no había dudas, a pesar de que se fastidiaban mutuamente y también a sus hijos de un mundo bastante sádico. Mi madre sostenía que el sexo era un deber desagradable de la mujer hacia su esposo. Parir era un espanto. Se fajaba para disimular el embarazo y postergaba la idea del parto, que inquebrantablemente resultaba fatal. No pensado en ello por el tiempo que fue posible. Tener miedo implicaba cobardía y resultaba despreciable. Mi padre no era para nada insignificante. Era un matemático que abandonó sus proyectos de seguir una carrera universitaria y se convirtió en cambio en maestro de escuela para pagar sus estudios, impagos a causa de la quiebra de su padre. Era una persona estable, cálida y sociable, pero todas sus amistades y actividades fuera de casa, golf, navegación, etc., eran sistemáticamente destruidas por mi madre. Solo se le toleraban las actividades emprender solo o en familia. Así se convirtió en un hombre irritable y de mal genio. Era demasiado escrupuloso, inhibido y tímido con las mujeres, y no era demostrativo en absoluto con sus hijos. La única mujer a la que le habló en su vida fue a mi madre. Fue amor a primera vista y para toda la vida, y muy pocas veces pudo ponerse a la altura de ella. Era de esperar
que todos sus hijos tuvieran algún tipo de trastorno. Ella manifestaba su temor de que cada uno saldría mal. Mi hermana mayor Ruth, intelectualmente brillante, desarrolló un super-yo salvaje, un coraje moral y una capacidad de resistencia considerables. Fue una leyenda en su tiempo y una santa, lamentablemente para ella. Esta vida no merecía ser vivida, sino había otra mejor después. Mi hermana menor, Cecily, enfermó poco después de que mis padres emigraran a Australia, siempre la tierra prometida, en 1934, y murió a los 28 años, casi antes de que ellos llegaran. Estuvieron allí solo 4 años. Mis 2 hermanos gemelos, 10 años menores que yo, nacieron prematuros tras un embarazo casi fatal cuando mi madre tenía 42 años y 3 hijos anteriores. Ambos viven y han tenido sus dificultades. Para Ruth yo era irritante. Debo haber representado una amenaza para su supremacía, ya que siempre fui enfermiza y necesitaba y recibía mucha atención, probablemente a causa de una hernia hiatal congénita, junto con mi condición de celíaca, ambas genéticas, que me han molestado toda la vida. Ambas me fueron diagnosticadas a los 16 años. Antes de eso, mis quejas eran pavadas o fruto de mi imaginación, y más tarde se convirtieron en psicogenéticas, pero siempre se trataba de algo que debía controlar. Mi madre hizo todo lo posible para ser una buena esposa y madre, a veces con éxito, pero su angustia la convertía en una persona posesiva y así interfería compulsivamente en los asuntos y las relaciones de los demás. Era una persona muy inteligente y dotada, cálida y cariñosa, pero todo de un modo totalmente desordenado, de manera tal que se dañaba trágicamente. Lo único predecible era que sería impredecible. Había que vivir con eso y encontrar la manera de sobrellevarlo. Los únicos juegos posibles, ya fueran con juguetes, pelotas o palabras, tenía que decirlos a ella. Por lo general eran buenos, pero si yo decía jugar a algún juego, lo interrumpía o se hacía cargo de dirigirlo. La espontaneidad, idea, impulso, acción, todo uno al mismo tiempo, sabiendo qué hacer. Sachs, 1985, era desechada. Su propia madre, la tirana buena, estaba siempre cerca y no siempre era tan buena. Mi tío ciego era casi la única persona con la que podía hablar. Era académico, muy culto, le gustaba mucho la música y era muy independiente. Cuando se casó, perdí el contacto con él, caí en una profunda depresión y me enfermé físicamente. Durante mi análisis con Winnicott, atravesé 3 periodos de depresiones graves que me impidieron trabajar. Hacía tiempo que había notado que tenía periodos de depresión que duraban aproximadamente 10 días, a intervalos de 3 meses, sin relación con alguna pérdida conocida, que nunca pude comprender. Y también hubo 2 depresiones que me incapacitaron después de pérdidas conocidas. En los primeros tiempos de análisis, tras un ataque serio de gastroenteritis, luego supe que había sido una manifestación de mi condición de celíaca. Me sentí muy enferma, físicamente agotada y profundamente deprimida por un tiempo. No podía ir a las secciones. Winnicott venía a mi casa 5 y 6 y hasta 7 veces por semana. Las sesiones duraban 90 minutos. Esta situación se prolongó durante 3 meses. En esas sesiones casi siempre permanecía recostada llorando, sostenida por él. Él no me presionaba, escuchaba mis quejas y me demostraba que reconocía mi aflicción y que podría esperar pacientemente. Una vez que me recuperé en la parte física, la depresión fue cediendo y pude comenzar a trabajar nuevamente. Para él, psique y soma eran inseparables, eran cuerpo y espíritu, que muy profundamente resultaban aspectos interdentes de la misma realidad. Van der Potts, 1982. Siempre se preocupaba por mi salud física. Llevaba consigo un estetoscopio, un tensiómetro y un termómetro, y los usaba.
En ocasiones me aconsejaba que viera a mi médico si era necesario, pero también confiaba en mi palabra acerca de mi estado de salud. Cierta vez, cuando tuve una bronquitis leve, me preguntó por qué no consultaba al médico, pero le respondí: no estoy enferma, estoy triste, y eso fue suficiente. El periodo comprendido entre el otoño de 1950 y la primavera de 1952 fue particularmente doloroso para mí. Había vuelto de mis vacaciones y tenía una sesión con Winnicott, pero me informaron que había sufrido un segundo, aunque menos grave, ataque cardíaco, lo que nuevamente significó un largo receso. Luego me solicitaron que fuera a la adjunta de la Secretaría Administrativa, tanto de la Sociedad Británica de Psicología como del Instituto de Psicoanálisis, cargo para el cual tendría que prepararme durante 2 años. Tras asistir a solo 3 reuniones del Consejo de Dirección, supe que no quería aceptar el puesto, pero a la semana siguiente, mi predecesora falleció repentinamente y tomé su lugar. Yo era obviamente la persona indicada para sucederla, y me presionaron tanto para aceptar el puesto que no pude rehusarme. Esto ocurrió al mismo tiempo que la mudanza a Gloucester Place, Mansfield House. Era la integrante más joven del consejo de dirección, del cual Winnicott era miembro y cuyo cargo era el de secretario del comité de formación. Estaba en desacuerdo con la mayor parte de las decisiones que se tomaban y llegué a destetar mi trabajo y todo lo que tenía relación con él. Traté de sugerir que hacía falta una secretaria experimentada. Me sentía culpable, inútil e inadecuada y quería renunciar. Y enfermé nuevamente. Si bien fue un gran alivio cuando finalmente, en mayo de 1952, me reemplazaron, la culpa y la depresión persistieron, en especial cuando descubrí que no había lugar para mí en el programa de formación, mientras que ya me había invitado en la época del deceso de la señora Sharpe. En realidad, Winnicott me dijo que él había intervenido para anticiparse a los hechos porque yo estaba demasiado enferma. En 1951, después de la publicación de mi trabajo, Counter-Transfers and the Patient Response to It, también recibí una invitación para ir a Topeka como analista didacta, pero debí rechazarla porque estaba muy absorbida con mi propio análisis. Me sentí muy desdichada por todo esto y a la vez me embargaba la angustia por la situación en que se encontraba Winnicott, deprimido después de su ataque cardíaco. Fue como uno de los años de mi infancia, en que me veía en dificultades en la escuela a causa de un error acerca de mi edad, y simultáneamente angustiada en mi casa por el embarazo de mi madre. Creo que no hablamos sobre su depresión, pero yo la percibía, como con la señora Sharpe, por su apariencia y sus modos alterados, ya que todo analizado es sensible a lo que ocurre a su analista. Siempre temía que sufriera un tercer ataque y muriera, lo que hubiese sido fatal para mí. Una vez tuve que esperar un tiempo en la sala de espera. Le pregunté varias veces a la recepcionista: ¿aún no ha llegado? Finalmente, después de 45 minutos, entré a la habitación esperando encontrarlo enfermo o muerto y supe que se había quedado dormido en el diván y no había escuchado el timbre, de modo que estaba salvada y nuevamente tuve la posibilidad de saber y de seguir mi propio impulso. Pero mi depresión continuó y en los peores momentos. No podía dormir por las noches hasta no haber telefoneado con Winnicott y dejado sonar repetidas veces hasta que él respondiera. Luego supe que su segundo ataque y su depresión fueron consecuencia de su angustia por la ruptura de su primer matrimonio, una decisión que no tomó a la ligera. A su debido tiempo me informó acerca de su divorcio y de su próximo casamiento, por si lo escuchaba en algún otro lugar o lo leía en los periódicos.
Para mí fue difícil, en especial porque mi propia relación de pareja finalmente estaba terminando. Yo era muy celosa, pudimos trabajar sobre material edípico, pero todo eso quedó como un tema aislado que debía retomarse más adelante. Para un próximo audio continuaremos con el capítulo 5, Psicoterapia con Winnicott, 1949, 1955, 1957.